Bueno, pues parece que ya estamos aquí conectados. Muy buenos días. Ya viernes 29 de mayo del 2020. Se acabó el mes. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Nada más las noticias rapidísimas, de las más relevantes de lo que se ha estado manejando a nivel internacional y en nuestro país. En Estados Unidos, miren, no cabe duda de que hay presidentes. Ahora Donald Trump firma una orden contra Twitter, dice que contra las redes sociales. Al señor ya no le gustó que le dijeran que estaba poniendo fake news, lo que tanto pregonó él. Y ahora que Twitter le dice a los usuarios aguas porque este señor está dando noticias falsas, pues ya no le gustó. Entonces ayer firma finalmente una orden para limitar la inmunidad de las redes sociales por comentarios de sus usuarios. Al señor ya no le gustó que le dijeran que no estaba haciendo bien las cosas. En fin, así en Estados Unidos. Siguen las manifestaciones en Minneapolis por la desatinadísima y la desgracia de la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue muerto en manos de un policía. Y bueno, pues se reactiva el tema del racismo policial, y eso en Estados Unidos. Aquí en México, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que reactiva sus giras el martes. La famosa curva de la pandemia no se achata por ningún lado, pero el presidente dice: empiezo mis giras y tengo que ir a recorrer el país. Se va el martes a recorrer el país, así es que vamos a ver cómo le va y cómo le va a México. Y finalmente, bueno, pues la CRE, el día de ayer, que es la Comisión Reguladora de Energía, aprueba por unanimidad los precios, las tarifas de transmisión, donde le pegan nuevamente a la producción de energías limpias y a los productores. De eso vamos a estar hablando la próxima semana y vamos a retomar los temas de noticias que quedamos. Pero no quiero hacer esperar más a nuestro invitado del día de hoy. Hoy cierra la semana política. Esta semana hemos tenido a personalidades del PAN, de Morena, y hoy, bueno, pues está con nosotros un joven político, entusiasta y emprendedor, el maestro Jorge Álvarez Maínez. Tocayo, qué gusto tenerte por aquí con nosotros esta mañana. Buen día, estimado Tocayo, qué gusto volver a vernos después de muchos meses. Y sí, ahorita que decías que recordabas el día, porque luego uno en esta lógica no se mete tanto en el asunto de los tiempos, pues uno hubiera pensado hace unos meses que en un día como hoy estaríamos pensando en el regreso a la nueva normalidad, pero pues evidentemente no es así. Hoy veía la conferencia de prensa del presidente, presentaban un mapa del país y pues el país está en rojo. El país, la nueva normalidad va a seguir siendo quedarse en casa, y por eso nosotros estamos planteando que haya medidas extraordinarias de solidaridad con empresas, con personas, para que la gente se pueda, en su mayoría, quedar en casa, y que también podamos proteger a aquellos que realizan actividades esenciales y que necesitan volver. Pero qué gusto saludarte, Tocayo. Perdón por entrar directo, pero la manera en la que generaste esa introducción me hizo esa reflexión. No, hombre, muchas gracias, Tocayo. Y bueno, pues siguiendo la tradición de estas charlas matutinas, ya me dijeron que le cambiara el nombre, que ya no dijera charlas mañaneras, sino charlas matutinas con un buen cafecito. Ya vi que te preparaste el tuyo. Quisiera que entráramos, y lo divido en 3 etapas esta entrevista, esta charla, Tocayo. La primera es que nos digas quién es Jorge Álvarez Maínez. ¿Quién es ese joven? No te puedo decir quién fue ese joven porque estás bien chavo. ¿Quién es ese joven? Tus inquietudes, tus sueños, ¿qué se te ocurría de chavo? Y te pregunto esto porque fíjate que cuando hice los promos en las redes sociales y mencionaba quién iba a estar el día de hoy en viernes, uno me dijeron: qué bueno que pusiste un chavo, un joven político en viernes y no entre semana, porque en viernes se vuelve más relajado. Segundo, ha sido increíble la cantidad de jóvenes, de los invitados que he tenido. Llegan muchas preguntas y muchos comentarios
de gente principalmente mayor, y fue impresionante que contigo, a la hora que marco el promo y a la hora que pongo Movimiento Ciudadano, la respuesta de los jóvenes, adolescentes, millennials, fue increíble. De hecho, quiero confesarte que me tuve que poner a investigar cosas de Movimiento Ciudadano y de quien conforma hoy el partido, porque muchos chavos que me escribieron para hacerte preguntas me dieron referencia de jóvenes que están en el partido. Es decir, encontré una empatía muy interesante que ya platicaremos en la tercera parte de esta charla. Pero primero, ¿quién es Jorge Álvarez Maínez y de dónde salen tus inquietudes políticas? ¿Qué estudiaste? ¿Quién eres, tocayo? Sí, pues mira, tocayo, yo soy zacatecano, muy cerquita ahí de con ustedes en Guanajuato. Nací ahí crecí y siempre, la verdad es que siempre tuve ese interés. Tú sabes que más allá de las referencias que tengas en casa, pues yo crecí en una casa en donde había afición por los dos mundos. Yo siempre platico que en mi casa llegaba la revista Expansión y llegaba la revista Proceso, que en mi casa llegaba El Economista o un periódico más de línea empresarial y llegaba La Jornada también. Siempre tuve, digamos, esta doble referencia del mundo político y del mundo empresarial, porque mi padre fue empresario o es empresario, fue industrial, dirigente de Canacintra en Zacatecas muchos años, pero también siempre tuvo un interés, una convicción política. Es de esta gente que no sé, muchos años de su vida no se dedicó de lleno a la política, porque obviamente yo creo que hay dos tipos de personas en el servicio público, lo he platicado contigo, los que viven para el servicio público y los que viven del servicio público. Y creo que él se interesó más en darnos una estabilidad económica a partir de las empresas. Y ya una vez que estuvimos grandes y que estuvimos consolidados, digamos, como familia, se dedicó a eso. Pero bueno, fue un joven con muchos intereses siempre en la parte social, no nada más lo estigmatizaría a lo político, tocayo. Siempre me gustó participar en las sociedades de alumnos, en la prepa, en la carrera, en campañas, en las labores sociales. Y también siempre tuve la oportunidad de salir. Siempre pensé que era importante, al igual que tú, en eso me identifico contigo, he sido pata de perro, como tú, aunque tú siempre has estado comprometido con Guanajuato, me pasa lo mismo, yo adoro Zacatecas, me encanta la ciudad, me encanta lo que tengo ahí, si pudiera generar una base ahí, me encantaría, pero siempre he tenido esta intención, pues el mundo hay que irlo a descubrir afuera. Viví un tiempo en Canadá, viví un tiempo en Inglaterra, viví un tiempo, estuve en Boston, un tiempo haciendo estudios en Harvard, estuve un tiempo en la Unión Europea, en Bélgica haciendo estudios, estudié, ya llevo 3 maestrías estudiadas acá en la Ciudad de México, estudié mi carrera en Guadalajara, en el ITESO, que es una universidad que le tengo mucho aprecio, y pues crecí, una de mis pasiones más importantes, significativas, son dos, los deportes y la música, tocayo. Me gustan muchísimo los deportes, hacerlos, practicarlos, pero también verlos, y me gusta muchísimo la música. Ir a conciertos es una de las cosas que más me gustan. Digo, eso en el plano personal, y tengo, en esta segunda etapa, ya había vivido en la Ciudad de México, tengo 7 años acá viviendo en la Ciudad de México, entre posiciones en la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano, entre haber sido diputado federal, y pues ahora tengo también un hijo acá, que esa es la razón, por ejemplo, por la que en tiempos ahora de pandemia, demás, acabo de ser padre hace 2 años, fue una cosa muy significativa. De hecho, la verdad, pues yo creo que mucha gente está sufriendo esta pandemia, está generando eso. Yo te debo de ser franco, tocayo, yo he disfrutado mucho a mi hijo en esta etapa. He tratado de enfocar mis energías, mi concentración en estar con él, y para mí ha sido, pues eso, la mejor parte de esta triste situación nacional, internacional, pero la he tratado de enfocar positivamente en la oportunidad que me da de estar con mi hijo. Ese soy a grandes rasgos. Me gusta mucho la parte académica, por eso el estudio de las maestrías, me gusta mucho la parte social, pero mi vocación, mi tarea de vida es el servicio público. He incursionado también en otras actividades. Tengo un periódico en Aguascalientes, que primero fue
una franquicia de la Jornada de Aguascalientes, ahora es una marca propia, acabamos de hacer una alianza con la revista Proceso y una revista digital a nivel nacional que se llama Tercera Vía, que se enfoca en causas sociales, la causa de la igualdad de género, la causa ambientalista, las causas de los derechos humanos. A grandes rasgos ahí estamos y perdón la extensión, tocayo. No, aquí se trata de estar relajados, tocayo. Les he dicho que este no es un programa ni noticioso, no es un noticiero, ni tampoco un programa de revista. Es tratar de hacer que los jóvenes, las personas hoy que están en casa y que pueden tener un momento de calma mientras se toman un café, escuchen diferentes visiones, diferentes versiones, tocayo, porque creo que hemos perdido la capacidad de asombro en México. Nos hemos vuelto números, un simple número. Ya en México hablar de muertos, es decir, ¿cuántos muertos hubo esta semana o este mes? Y estadísticas, sin saber que quien se está muriendo es una persona y está dejando una familia, un hijo, una esposa o un esposo, hemos perdido esa capacidad de asombro, tocayo. Los empleos también se vuelven estadísticas y nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto simplistas cuando nos llega un WhatsApp en los tantos grupos y tantos chats que tenemos todos y de pronto nos llega un meme descalificando al presidente o al partido tal o al gobernante tal, al presidente municipal, al gobernador, y nos guste o no nos guste, le entendamos o no le entendamos, en lugar de investigar un poquito, lo reenviamos. Si nos suena un poquito la mercadotecnia que utilizan esos WhatsApps, lo reenviamos y pensamos que es verdad. Y este espacio, tocayo, de traer personalidades como tú, es para hacernos reflexionar, es para tener calma y decir, oye, espérame, ¿qué es un partido político? ¿Quién gobierna? Porque a veces, y a los otros invitados les he dicho, a veces cuando alguien está en el poder, en cualquier cargo público, desde el más pequeñito hasta el más importante, se vuelven robots y se vuelven no de carne y hueso y pareciera que toda la culpa es de quien está sentado o toda la responsabilidad de resolver es del que está sentado y trae una varita mágica. Entonces, estos espacios, tocayo, son para estar relajados, para comentar. Si te extiendes un poquito no pasa nada, si son preguntas más concretas también. La idea es que las personas que nos ven tengan y normen un criterio para hacer civismo en casa, para aprovechar que la familia esté reunida y digan, oye, ¿escuchaste lo que dijo fulanito? Puede ser que tenga razón y no nada más lo que nos llega en los medios electrónicos. Entonces, de eso se trata, tocayo. Estoy de acuerdo, tocayo. Fíjate que es cierto, las redes son una gran oportunidad, las redes sociales también son una gran posibilidad de riesgo, como bien dices. Somos para las redes un algoritmo, parte de un algoritmo, y justo estaba leyendo una nota que decía que Facebook, la gente que participa en grupos extremistas, por ejemplo, dice, el 70% de la gente que está en esos grupos, justo Facebook les recomendó estar en esos grupos extremistas porque se vuelve una cosa de ir autoafirmando prejuicios, ¿verdad? Si tú por ahí dices, no, mira, a mí no me caen bien este tipo de personas y en realidad no me gusta, puede llegar a darse el fenómeno de que la red social solamente te vaya afirmando y luego tenemos un debate muy tóxico, tocayo. Yo no sé si, yo por ejemplo, independientemente, soy muy frontal, tú me conoces en la parte política, muy frontal, pero nunca en lo personal, tocayo, nunca le diría, por ejemplo, al presidente esto de el cacas, o nunca le diría al expresidente Calderón, con todas las diferencias que pueda tener con él, borolas y esa, no creo en ese tipo de debate que luego se da en las redes sociales, que es como tú dices, o meterte con la familia, o creo que esa parte humana, esos límites humanos son muy importantes. No sé si viste, seguramente sí, porque eres una gente muy informada, esta portada muy bonita del New York Times, a mí me gustó porque agarraba de las 100,000 muertes en Estados Unidos a 1,000 personas y escribía un pequeño obituario, ¿verdad? ¿Quién era esa persona? Había héroes de guerra, o sea, personas de muy distintas índoles, de muy distintos tipos, científicos, gente, pues, común, ¿verdad? Y nos contaba en tres o cuatro palabras muy concretas, una parte de su historia.
Y creo efectivamente como tú que eso es muy importante. Y a mí, pues eso también en el servicio público creo que es invaluable, ¿verdad? Grandes errores que se cometen en el servicio público creo que tienen que ver con esta parte humana que se pierde. Por ejemplo, el sexenio pasado yo fui muy crítico de cómo se implementó la reforma educativa, aunque muchos de sus objetivos creo que eran buenos. Y creo que buena parte de ese error partió de no tener esa empatía de la que tú hablas con las maestras y con los maestros. De partir de, no, es que los maestros son unos flojos, los maestros son unos tal. Son personas de carne y hueso, dando lo mejor de su posibilidad, eh, de sus posibilidades para educar a las niñas y a los niños. Y si partimos de eso, creo que la posibilidad de mejora es mucho más profunda que si nada más partimos de un prejuicio en el que los estigmatizamos. Creo que lo que planteas es muy, muy importante. ¿Cómo ha sido la vida legislativa y la vida pública de Jorge Álvarez? Primero en Zacatecas, en el Congreso local, después en el Congreso federal. En el Congreso local en Zacatecas estaba súper chavo y a veces los votantes dicen, oye, ¿y estará bien estar en manos de alguien tan joven? O yo he visto que son oportunidades. Yo también les he dicho a las familias hoy, escuchen a sus hijos, escuchen a los chavos. A veces tienen respuestas mucho más simples que los papás nos ponemos a elucubrar. ¿Cómo fue tu vida legislativa en Zacatecas y en el Congreso Federal? ¿Tus logros más importantes y cuáles han sido tus sueños o tareas pendientes, Tocayo, en tu vida pública? Sí, mira, pues tuve la oportunidad de ser regidor a los 21 años y luego de ser diputado local a los 24, como dices. Pero digo, en ese momento la verdad es que ya había tenido varias experiencias. Por ejemplo, ya había podido ser asesor legislativo acá en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados a nivel federal. Y con esa experiencia legislativa creo que también podía ya generar algún aporte. Yo he creído creo que las edades son importantes, pero también los logros. Cuando conocí, por ejemplo, para ir metiendo este tipo de temas que dices de las personas que están conformando a Movimiento Ciudadano, he tenido la oportunidad, gracias a la confianza de Dante Delgado, de Clemente Castañeda, de Enrique Alfaro, de también poderle transmitir esas oportunidades a otros jóvenes. Muchas veces a los jóvenes se les limita en la idea de que no están preparados, pero bueno, por ejemplo, Samuel García. Samuel García es joven, es el senador más joven del país, y cuando él quería ser diputado local, había quien también lo veía muy chavo, muy joven, muy verde, diría yo, para muchas de esas personas. Pero Samuel García es un cuate que tiene 3 doctorados, Tocayo, o sea, y que desde los 15 años trabaja con su papá. Tú conoces la cultura del trabajo regiomontana, que más allá no sé, hay gente que nos gusta más Guadalajara, o te gusta más Ciudad de México, te gusta más Monterrey, por el tipo de ambiente que hay en las personas, pero algo que nadie le puede regatear a los regios, a la gente de Monterrey, es que son chambeadores, y que tienen esta cultura del trabajo muy importante. Samuel es parte de una familia así. Mucha gente ve que tiene un cierto nivel de vida y piensa que es de heredado. Samuel ha contribuido mucho al éxito familiar. Y te digo eso porque yo creo que cuando la gente demuestra que tiene las capacidades, las cualidades, las aptitudes, los conocimientos que estudia, merece esas oportunidades. Yo en Zacatecas fui diputado en una época en la que muchos de los temas en los que creo estaban vedados. Por ejemplo, impulsamos la primera ley de candidaturas independientes, pero también me metí mucho con movimientos sociales. Un tema, por ejemplo, que es el tema de las corridas de toros. Las causas ecologistas, ambientalistas, animalistas, pues en ese momento, Tocayo, la verdad, todavía estamos hablando no de hace décadas, de hace justamente 10 años, una década, pero es impresionante cómo ha avanzado la apertura, digamos, cómo los jóvenes han ido construyendo una nueva agenda, los millennials, los centennials, y creo que hoy muchos de los temas que impulsamos en ese momento, una fiscalía autónoma, o sea, de todo tipo, por ejemplo, nos tocó impulsar la tipificación del feminicidio, que hoy es un gran tema, que en ese momento todavía se veía con muchos prejuicios, estigmas.
creo que ese reconocimiento de una realidad de violencia que viven las mujeres y muchos otros temas, pues nos permitieron construir un prestigio a futuro. Aunque en ese momento eran temas polémicos, eran temas que no contaban con esa gran respaldo social, sobre todo entre algunos sectores más conservadores de la población. Hoy creo que son temas que han ido avanzando en el mundo. Y luego en lo federal, pues un reto muy padre, porque no sé si, creo que sí, que has estado ahí en la Cámara, en el Pleno, llegar y estar con 500 personas ahí, es muy impresionante, es una experiencia muy padre, es una experiencia en la que te tienes que forjar una identidad, llegas y ves a gente que habías visto en televisión, que habían sido tus referentes, que habías admirado y que te toca estar debatiendo con ellos. Y yo creo, Tocayo, para cerrar esta parte, que cuando tienes esta pasión, pues yo comparo mucho a lo que viven los futbolistas. Yo siempre envidiaba de los futbolistas o de los basquetbolistas o de los tenistas que les paguen por lo que les gusta, ¿verdad? Imagínate que te puedas dedicar a... Yo pensaba de niño que me gustaba jugar 5 horas basquetbol o 5 horas fútbol, que te puedas dedicar a eso y que además te paguen. Pues siento que es un poco así para mí el servicio público. Para mí, que además de todo esto, tú ahorita que decías, digamos, las noticias y eso, que es estar informado, que es estar preparado, que es poder estar estudiando temas, porque estar construyendo iniciativas es estar estudiando, es estar viendo qué pasa en otros países del mundo, qué pasa, y que además te paguen por eso, creo que es una realización profesional. A mí me gusta mucho la actividad legislativa y creo que el secreto de la actividad legislativa justamente es estar en contacto con grupos de personas de diversa índole. La vida de partido, Tocayo, movimiento ciudadano. Muchos tenemos o tienen la impresión de que Movimiento Ciudadano nace como un partido de izquierda, se le vinculó mucho con Andrés Manuel al principio de sus intentos y eso lo sesga o lo marca para ser un partido de izquierda. Y por muchos años, prácticamente desde su nacimiento, habían tenido posiciones principalmente plurinominales en tanto en congresos locales como en el federal. Y ha pasado de ser un partido de los chiquitos o llamados chiquitos y un partido de oposición a ser un partido ya de gobierno y se estrena como un partido gobernante en Jalisco con Enrique Alfaro Ramírez. ¿Cómo le está yendo a Enrique Alfaro? ¿Cómo describes al partido? ¿Cómo es la vida de partido en Movimiento Ciudadano? Y mencionabas a otro personaje, a Samuel García Sepúlveda de Nuevo León, que ha venido forjando una carrera muy parecida. Tú y él se me figuran mucho porque los dos tercos, en el mejor de los sentidos, apasionados, muy jóvenes y una línea muy clara que han venido siguiendo. ¿Cómo es esta vida de partido, Tocayo, y cómo es hoy la vida de un partido que dejó de ser chiquito a volverse un partido referente en uno de los estados más importantes del país? Mira, Tocayo, primero saludar aquí, veía ahorita en tus comentarios a nuestra amiga Patricia Salinas, una amiga en común, paisana mía, una extraordinaria funcionaria pública también. Y luego esto, cuando tú hablas de ello, déjame comentarte mi primer acercamiento con Movimiento Ciudadano, cómo fue. Justo cuando me voy a Guadalajara a estudiar a la carrera en ITESO, yo tenía, como tú dices, esas convicciones de izquierda, siempre, que luego he ido pensando con el paso del tiempo que no sirve tanto como referencia a lo de izquierda y derecha, justo porque alienta la afirmación de estos prejuicios. Y yo mismo contribuí a que desde el 2013 los estatutos, los documentos básicos, la declaración de principios, el programa de acción y ahora nuestra carta de identidad, que son los documentos básicos del Movimiento Ciudadano, no mencionen esas palabras de izquierda y derecha y mencionen una idea que creo que es más potente, más unificadora, más clara, que son los derechos humanos. Pero cuando estaba en Guadalajara tenía estas preocupaciones y siempre había querido encontrar, digamos, un grupo del cual ser parte, Tocayo. Y luego un amigo me invita a ir a un evento de campaña y me dice, y en ese momento estaba muy de moda Tony Blair y la tercera vía.
Él tenía entre él era primer ministro de Inglaterra, para quien no se ubique en ese momento, y tenía entre sus asesores a un profesor de la London School of Economics que se volvió una referencia del pensamiento progresista en ese momento, que se llamaba Anthony Giddens, que escribió este libro de la tercera vía y que planteaba, digamos, una actualización de la socialdemocracia, porque es algo en lo que yo creo. Con esta formación que te decía, yo soy una persona progresista, pero estoy totalmente a favor de los empresarios. De hecho, soy admirador de los empresarios y creo que nadie le ayuda más a distribuir la riqueza, a generar progreso, a generar que los empresarios. Me refiero a los empresarios en el sentido real de la palabra. Tú sabes que hay mucha gente que lo que menos tiene es ser empresario y que son capturadores, rentistas, que generan negocios al amparo del gobierno. Bueno, esos yo les llamo traficantes de influencia, son otra cosa, pero los empresarios, el que se anima y pone una microempresa, que es algo que yo he dicho, ojalá que el presidente cuando salga de presidente y muchos gobernantes que descalifican a los empresarios se animen a poner una micro, una pequeña empresa para que vean lo difícil que es. Es increíble cómo tienen tan poca empatía luego con la gente que tiene esa visión. Entonces tenía estos dos mundos y justamente Anthony Giddens decía, tenía una visión muy favorable al mercado, pero también muy favorable a que haya un estado de bienestar, ¿verdad? Son dos ideas que no están peleadas, que tengamos un buen sistema de salud pública, por ejemplo, un buen sistema de educación pública, pero también muchas libertades económicas. Y voy a un acto de campaña y ahí conozco a Rodrigo Aguilar, el chief, un buen amigo, que me dice, oye, yo voy regresando de la London School of Economics y mira, me empieza a platicar y dice, pertenezco a un grupo de amigos, me dice, mira, Clemente Castañeda, que soy el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, está haciendo su doctorado en NYU, en esta universidad de Nueva York, la New School, perdón, que es muy progresista, muy famosa también. Hugo Luna, que hoy es el jefe de gabinete de Enrique Alfaro, va regresando de hacer su maestría en Edimburgo. Enrique Alfaro va regresando de hacer su maestría en el Colegio de México, y me presenta un grupo de personas con las que me identifiqué mucho, porque era, pues mira, con todos los prejuicios que hay, muchos de los defectos que se critican a la izquierda, a Morena, al PRD, son ciertos. Yo fui a muchas reuniones del PRD, de Morena, donde la gente llega tarde, muy informal, con muy poca preparación, esto de las tómbolas. Nunca me gustó esa parte de la izquierda, Tocayo, que era muy informalidad. Yo decía, si estos cuates no pueden llegar temprano a una reunión, no pueden llegar a tiempo, pues cómo van a gobernar el país, ¿verdad? Y bueno, muchas de las cosas que estamos viviendo ahí están. Si es gente que no tiene esa preparación, tú ves todo esto de las tómbolas, yo no creo en eso, Tocayo. Yo creo que hay que impulsar a gente preparada. Me llamó mucho la atención ese grupo, los empecé a conocer y luego pues los dejé de ver cuando me fui a Zacatecas, a la Ciudad de México, pero ya había generado ese interés y esa amistad con ellos. Y justo de ahí sale esta idea de transformación de Movimiento Ciudadano. Ellos, también con una idea de buen gobierno muy pragmática, han sido muy importantes para que el Movimiento Ciudadano adquiera otro tipo de cosas. Y luego, Tocayo, hemos apostado por lo local. Encontrar a muchas personas valiosas que están haciendo esto. Lo de Samuel García es un ejemplo, pero si tú ves en Nayarit, con Julieta Mejía, en Sonora, con Charlie León, con otro grupo de personas, con Gustavo Almada, en propio Colima, donde tenemos un muy buen gobierno municipal en la capital del país, en Campeche, hemos tratado de identificar a esta idea de muchos alfaros. Es una idea que nosotros tenemos. Está muy bien y Enrique es un referente para nosotros de buen gobierno. Ahí están, por ejemplo, los resultados que ha dado en materia económica, primero en materia de la pandemia. Creo que es muy claro el referente con la Ciudad de México de los resultados de Enrique, pero yo soy de los que creen, Tocayo, que necesitamos muchos líderes. Uno de los problemas que yo tengo con este gobierno, con este presidente, es que nada más sea él de líder y nada más sea él y todo lo que él dice, y no importa el Poder Judicial y no importa el Legislativo y no importan los empresarios y no importan él y él y él y él habla 3 horas todos los días. Yo creo que es mejor un país de muchos líderes, de muchos liderazgos locales,
que de un solo líder. Y en Movimiento Ciudadano hemos tratado de construir eso en las diferentes regiones y la verdad, confiando mucho en personas jóvenes, en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes que tienen una preparación y un compromiso también ético, porque además de la ideología, Tocayo, creo que lo más importante es la ética. Ahí es donde se muestra la congruencia. ¿Qué tanto vale que seas de izquierda si te sirves con la derecha a la hora de los convenios? Tú has tratado con gobiernos de todas las ideologías y sabes que la ideología no es una vacuna contra la corrupción. Hay gente de cada espectro ideológico y hay gente honesta en los dos espectros ideológicos. Entonces, creo que esa parte ética también debe de ser un referente. Me encantó eso último que dijiste, me encantó. Y creo que es, por eso yo digo que debe de empezarse a construir el civismo en la casa. No vamos a poder tener grandes líderes honestos si no existe la ética en casa, si no existe la participación en casa, si no existe la democracia en casa. Pues ¿cómo queremos cambiar este país? No va a venir nadie, un iluminado a venir a transformar lo que en casa no hemos querido cambiar. Tocayo, perfilándonos al cierre, ¿cómo estás viendo el mundo hoy después? Estamos seguros que el mundo no va a regresar igual después de este COVID, después de esta pandemia, y creo y pronostico que esto va a ser cada vez más frecuente. Quizás no pandemias exactamente igual que el COVID, pero va a ser más recurrente el tema de las pandemias de todo tipo. ¿Cómo estás viendo el mundo macro? ¿Cómo lo estás viendo en México? ¿Cómo estás viendo el México de hoy? ¿Cómo crees que va a quedar el México después del sexenio? ¿Se puede todavía rescatar algo o va a ser un sexenio perdido? Y no me refiero nada más al sexenio político de Andrés Manuel López Obrador, me refiero al periodo de estos 6 años en México y no nada más al político. Y finalmente la otra pregunta es, ¿qué sigue para Movimiento Ciudadano y qué sigue para Jorge Álvarez Maínez? Pues mira, Tocayo, yo lo que creo, un poco lo que tú decías, es, yo soy de los que creen en el cambio colectivo, en el cambio social, más que en el cambio individual de una sola persona. Nunca me ha gustado esta cosa que hay en México y espero que esta sea una lección. Nos pasó con Fox y ahora nos pasa con López Obrador. Creer que un presidente va a cambiar las cosas y que va a llegar y que nos va a hacer justicia y que los 90 años o los 80 años de sufrimiento se van a acabar, pues ya vimos que no es posible, porque necesitamos cambiar socialmente, o sea, necesitamos un cambio social. Y la pandemia creo que es el reflejo de eso. La manera en que se puede contener la pandemia es si todos ponemos de nuestra parte. Y creo que esa es una lección que debe de quedar para México. Ahora mucha gente que está enojada con el presidente dice, no, pues otro. Bueno, va a llegar otro y quizás pueda hacer lo mismo, o peor. Los atajos no son usualmente buenas ideas. Pensar que vamos a hacer rápido un cambio en vez de construir lentamente dinámicas de cambio, creo que no son buenas ideas. Yo espero que México tenga un poco más de paciencia para construir los cambios, que le apostemos más a fenómenos colectivos. Por ejemplo, en el tema de seguridad, queriendo resolver rápidamente el tema, metimos al ejército a labores de seguridad porque no había policías y 13 años después sigue sin haber policías. Bueno, si hubiéramos construido poco a poco policías locales buenas, que Celaya tuviera una buena policía, que Silao tuviera una buena policía, que Irapuato tuviera una buena policía, que León tuviera una buena policía, y que la federación impulsara esas soluciones locales, como se ha impulsado en Tijuana, en Colima, en Juárez, en Escobedo, las soluciones locales, muchas soluciones locales serían mejor que esta varita mágica de solución nacional que nunca termina de salir. Igual en la parte empresarial, Tocayo. México es un país diverso. Tú has estado en muchos estados. Sabes que Tabasco no tiene mucho que ver con Baja California en el modelo de desarrollo y que lo que tienes que plantear en cada lugar son soluciones locales de desarrollo regional. Creo que este modelo es un modelo al que le tenemos que apostar. La solidaridad social, sin duda alguna, creo que vamos a tener, como tú dices,
rebrotes de esta pandemia y seguramente muchas pandemias, y tenemos que adaptar. Yo veía un video, no vamos a poder vivir encerrados en casa toda la vida, tenemos que adaptar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestra alimentación, nuestro compromiso con el ejercicio, porque es cierto, el coronavirus mata, pero mata más cuando hay hipertensión, cuando hay diabetes, cuando hay ciertos padecimientos que también son producto de tus hábitos y de políticas públicas mal enfocadas. Yo creo que este país tiene que discutir en serio qué vamos a hacer con los refrescos, con la comida chatarra, con mucha parte que está equivocada, y construir este tipo de cambios también creo que es un reto para Movimiento Ciudadano. Nosotros no queremos apostarle al fracaso del presidente, Tocayo, es algo que luego cuesta mucho, porque cuando tú dices, cuando está tan polarizado el ambiente, luego quedas mal para los dos lados. Nosotros no vamos a apostarle a construir o a decir que le vaya súper mal a López Obrador para que luego la gente voltee a ver a Movimiento Ciudadano, y no queremos construir de las cenizas de este gobierno, no queremos construir de la desgracia de la gente una oportunidad. Esperamos que el presidente sea sensato, que algún día diga, oigan, no sé si viste la carta que le mandó Dante Delgado al presidente López Obrador, va en ese sentido, que se siente a rectificar, que vea, ¿verdad?, que algo lo ilumine, que haya una luz, que el sector empresarial, que empiece a tener una sensatez, y también apostarle mucho a construir en lo local. Bueno, la pandemia está gestionada de una forma muy distinta en la Ciudad de México y en el Valle de México, donde le hicieron caso al gobierno federal, que en Jalisco. Bueno, también a eso aspiramos, a que conforme en Colima, en Nuevo León, vayamos ganando espacios, podamos darle soluciones locales a las personas que a lo mejor no vayan en el sentido incorrecto. Y esta es una época de la que debemos de salir pronto, porque no es un caso exclusivo de México lo que estamos viviendo. Si tú ves Brasil con Bolsonaro, Inglaterra con Boris Johnson, Estados Unidos con Trump, pese a sus diferencias, pues son liderazgos muy parecidos, Tocayo. La gente le apostó a liderazgos muy fuertes, muy agresivos, y creo que la experiencia no ha sido buena. Tal vez hoy debamos de valorar el tipo de cosas que habíamos venido haciendo bien como sociedad, a lo mejor más lento, que estos, pues yo diría, personajes demagógicos que nos ofrecieron un gran cambio y que el cambio está siendo, la verdad, negativo. Tocayo, pues un último mensaje, el tiempo se nos acaba. Siguen los jóvenes enviando comentarios y preguntas. ¿Qué hacen ellos? Dicen, no queremos Morena, no queremos PAN, no queremos PRI, no queremos Movimiento Ciudadano, no queremos partidos. Los chavos están desesperados viendo cómo las tribus partidistas lo único que hacen es acabarse y atacarse. Acabas de decir algo que me parece muy enriquecedor, que es, no se trata de apostarle a que le vaya mal a alguien, se trata de empezar a reconstruir y tejer fino desde abajo. ¿Qué le dirías a los chavos? ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren participar, no necesariamente en un partido político, pero sí quieren participar en cambios, quieren hacer cosas y quieren sentirse útiles para que no les ocurra lo mismo que ha sucedido en nuestras generaciones? Sí, Tocayo, yo creo que eso es lo más importante. Hay un libro muy famoso que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, y ahí él describe por qué él, siendo francés, cree que Estados Unidos va a ser una potencia mundial, y bueno, el tiempo le dio la razón, y lo que él describe como el principal atributo de Estados Unidos es la sociedad civil, qué tanto se involucra la gente con temas ciudadanos. Y esa es la recomendación que yo le daría a los jóvenes. Evidentemente yo no espero que haya millones de personas queriéndose afiliar a Movimiento Ciudadano, porque además eso son prácticas corporativas, te doy esto para que te afilies, de eso no se trata. Pero, a ver, tú eres joven, estás estudiando Derecho, por ejemplo, pues para el segundo o tercer semestre ya tienes que saber hacer una queja de derechos humanos. Si tú ves una injusticia que le pasa a una persona, por ejemplo ahora al personal médico, que no le están dando su equipo de protección necesario para trabajar, para salvar vidas, puedes ir como joven y decir a todos las enfermeras, los enfermeros, las doctoras y los doctores que no le esté llegando su equipo de personal de protección, yo les ofrezco tramitar una queja ante derechos humanos con mis conocimientos de abogado.
Si tú estás estudiando mercadotecnia, publicidad, y estás viendo que lo están pasando muy mal los negocios, porque a lo mejor el negocio al que te gustaba ir a comprar gorditas en el desayuno, burritos o jugos licuados, no tiene página de Facebook, no tiene servicio a domicilio, pues le puedes ofrecer un plan a ese negocio en estos tiempos de pandemia para tratar de adaptarse a la nueva realidad. Yo creo mucho más en esa participación, en esa convicción, que en la simple partidista. Pues afiliarte a un partido no va a ser, y además a la gente que dice, yo no me afilio a tal partido porque a lo mejor, déjame decirte algo, tocayo, al partido que se afilien van a encontrar una cosa que no les guste, a una persona que sea corrupta, una persona que sea contraria a los principios que creyeron, y se van a decepcionar tarde o temprano. Pero así es la vida en todas las cosas. También pasa en los negocios, también haces negocios y también hay gente que te ve la cara, que te traiciona, que es desleal, que se roba tus ideas. El asunto es cómo superas esos problemas y cómo los enfrentas y cómo vas, digamos, apartándote de esas malas prácticas. La gran diferencia, creo yo, es que en muchos lugares tienes la oportunidad de seguir tus ideales y tus principios, y en muchos lugares te los restringen. Yo creo que Movimiento Ciudadano hemos tratado de que sea un movimiento en el que las personas con ideales, con principios y con valores pueden ejercerlos y no se le ven coartados. Que nos equivocamos, que hay gente que traiciona los principios, sin duda, pero por lo menos cortamos. Hubo un diputado, por ejemplo, que votó a favor de la ley Bonilla, esta de Baja California, pues se le expulsó. Hubo una persona ayer, salió en redes sociales, que era militante del Movimiento Ciudadano del Estado de México, salen videos en redes sociales golpeando a su esposa. Pues ayer mismo fue destituido de Movimiento Ciudadano, tocayo. Claro que hay gente, la condición humana, no militar en un partido no te hace santo o no te hace demonio. El asunto es si las organizaciones combaten ese cáncer y lo apartan, o si lo consienten, son cómplices y se ponen del lado de las personas que traicionan. Y yo creo que esa es buena parte del reto. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, tocayo. Siempre es un privilegio, un honor, y ahí vamos a estar atentos a los comentarios que salgan y a una próxima charla. Claro que sí, y bueno, pues rescato eso, que Movimiento Ciudadano promueve la participación social ciudadana, y rescato también eso, y tienes toda la razón en que muchos jóvenes intentan o buscan afiliarse a un partido político para buscar una posición política, y creo que también ahí está el grave error de los partidos. Tocayo, ha sido un gusto, de verdad, volvernos a encontrar y volvernos a encontrar enfrente de la ciudadanía de cara a estos cambios que está teniendo México. Y bueno, pues la obligación, ya no es la invitación, sino la obligación de hacer y construir un mejor país poco a poco, como lo acabas de decir, porque ningún equipo de fútbol entrando a la liguilla en el primer partido se vuelve campeón. Tiene que sudar la camiseta, tiene que haber altas y bajas, y tiene que competir todos los días para poder llegar a la final. Tocayo, precisamente en eso creo. Todos los días se juega una final y solamente la suma acumulada de finales te hace. No sé si viste el documental de Let's Dance de Michael Jordan. Pues ahí está una filosofía de vida buenísima, ¿no? Cómo enfrenta él con la pasión, cómo cuando le ganan los Pistones de Detroit se mete durísimo al gimnasio, cómo remonta cada dificultad que va encontrando, cómo cambia de una perspectiva individualista a una perspectiva de equipo, cómo acepta él mismo esos cambios, ponerse al servicio del equipo. Creo que hay muchas lecciones y van en el camino de lo que tú dices, tocayo. Buen día y saludos a tus amigos en Facebook. Bueno, pues así terminamos. Gracias, tocayo. Gracias a todos los que nos siguen. En un rato más le mandé a mi tocayo el corte que hace Zoom de las vistas. Veo que se han conectado muchos y muchas. Los comentarios se los haré llegar a Jorge con muchísimo gusto. Y a todos ustedes, bueno, pues gracias. Tuvimos una semana de muchos temas políticos, de muchos buenos invitados. Cerramos con broche de oro esta semana. Y a ustedes, hoy, báñense, arréglense, no anden en calzones, no anden en pijama. Hay que empezar a construir desde casa. Ya mañana es fin de semana, ahí sí se relajan. Pero hay que seguir en casa quienes podamos y quienes puedan, para mantener y contener lo más posible. Y vamos a salir adelante. Tenemos un gran país, hay mucho por construir.
pero no necesariamente en la calle. Así es que gracias. Feliz fin de semana. ¡Ánimo! Vamos a salir adelante. Gracias. Hasta luego.